Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más. Hoy estamos con Física 2, ¿vale? Esto es la continuación de un vídeo el vídeo anterior, un vídeo que ya hemos trabajado. Y aquí tenemos un ejercicio, el ejercicio 9, que dice que se expansiona adiabáticamente un gas diatómico perfecto desde un volumen de 2 litros a una presión de 2 atmósferas y temperatura 300 Kelvin, hasta su temperatura final sea la cuarta parte de la inicial. Determine el volumen y la presión final. Calcule el trabajo y la variación de energía interna de la transformación. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí solo hemos puesto los datos. Presión inicial, volumen inicial, temperatura final y como dato, ya que es un gas diatómico, lambda o gamma es 1,4. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues partiendo de... Primero vamos a interpretar esto que dice aquí, que dice hasta que su temperatura final sea la cuarta parte de la inicial. La temperatura final sea la cuarta parte de la inicial. La temperatura final sea igual la cuarta parte, es decir, T1 partido 4. La cuarta parte de la inicial. ¿De acuerdo? Vale. Entonces la temperatura final nos sale 75 Kelvin. No estamos trabajando con sistema internacional, tenemos atmósferas en vez de pascales, tenemos litros en vez de metros cúbicos. Entonces vamos a tener en cuenta que los resultados que nos van a dar van a estar en atmósferas, litros, Kelvin. ¿De acuerdo? Ok. Adiabáticamente, la fórmula adiabática ya la hemos visto. Temperatura inicial por volumen inicial elevado a gamma menos 1 igual a temperatura final menos volumen por volumen final elevado a gamma menos 1. En nuestro caso la incógnita es volumen final. Entonces matemáticamente despejando volumen final nos queda 64 litros. Y de igual modo esto es para calcular, tenemos las temperaturas y sacamos el volumen, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa? Que ahora lo que tenemos que hacer es sacar la presión. Entonces tenemos esta relación de aquí, presión inicial por volumen inicial elevado a gamma es igual a presión final por volumen final elevado a gamma. Despejando presión final nos queda 0,01562 atmósferas, ¿de acuerdo? Bien, y entonces después nos pedía el trabajo y la variación de energía. El trabajo en el proceso adiabático es igual a menos la energía. El trabajo es menos el número de moles por C sub V por incremento de temperatura. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos moles. Tenemos esta otra variante, que esto se puede sacar desarrollando fácilmente. Y esta variante dice que 1 partido 1 menos gamma por presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial. Entonces aquí tenemos todo ya que lo hemos calculado anteriormente y podemos sacar. Sabiendo que esto es presión por volumen, sería atmósferas por litro, ¿de acuerdo? Y nos va a quedar un resultado en atmósferas por litro. Y esto lo recalco porque ustedes, en general, no digo tú, pero en general ponen 7,5 atmósferas litros y tan a gusto, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el trabajo no se mide en atmósferas litros, se mide en julio, ¿vale? Trabajo, calor y energía, la unidad es julio, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que 8,314 julio partido mol Kelvin, ¿vale? Eso lo sabemos ya, que es R. Y también sabemos que 0,082 litros atmósfera son mol Kelvin. Mol Kelvin abajo y mol Kelvin arriba se van. Atmósfera al litro arriba con atmósfera al litro abajo se van. Entonces se nos queda en julio. Y ahora sí, es decir, 7,5 por 8,314 partido 0,082 nos queda ya en julio. Y esto se corresponde con 760,4268 julio. Lo correcto, lo que yo haría era dejar, en este caso, pues entre 4 y 5 cifras significativas. Es decir, de la izquierda de la coma o sea, primero es lo que está a la izquierda de la coma más los que sobran para la derecha. Eso significa cifras significativas. Les explico. A la izquierda de la coma hay 3 cifras. Y si son 4 cifras significativas es las de la izquierda más una de la derecha. Ya tenemos 4. Si aquí no hubiese estado el 7, sería 2 a la izquierda más 2 a la derecha. Eso son 4 cifras significativas.
Si solo hubiese estado aquí un número, no 0 sino un número, lo correcto en 5 cifras significativas hubiese sido el primero que está a la izquierda de la coma y 3 hacia la derecha. Y si es 0, es 4 cifras después de la coma, ¿de acuerdo? Esos son cifras significativas. Por lo tanto, aquí el 68 casi que sobra. De acuerdo. Ya esto lo tenemos en julio, pero ¿qué pasa? Que nos está dando resultados en calorías, ¿vale? Y sabemos que una caloría son 4,186 julios. Entonces, haciendo una regla de 3, factores de conversión también podemos hacer. Se nos queda que entre esto se nos queda 181,65 calorías, o lo que viene siendo lo mismo, 0,18 kilocalorías. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? La energía interna, pues vimos ya anteriormente que era lo mismo, pero con signo distinto. Entonces ponemos el signo distinto y ya se nos queda el resultado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Esto ya estamos entrando ya más en un ciclo. ¿De acuerdo? Esto aquí no lo resalté, pero súper importante. Un mol. ¿De acuerdo? Un mol. De todas maneras yo lo realicé, pero es un mol. Vale. Un mol de cierto gas diatómico, gamma 1,4, se expande reversiblemente desde un estado inicial a presión 5 atmósferas y 373 Kelvin. Es decir, estamos aquí a presión 5 atmósferas, 373 Kelvin, los grados no se ponen en la gráfica, hasta un estado final B, una atmósfera, es decir, baja la presión, y 733. ¿Qué estamos viendo? Que esto es una curva. Es una curva isoterma, porque la temperatura no cambia. ¿De acuerdo? Vale. Calcula la variación de energía interna y trabajo realizado, especificando si son sobre el sistema o por el sistema, y intercambio de energía en forma de calor, indicando si es absorbido o cedido. Asociados al cambio de estado descrito, cuando este tiene lugar por 3 caminos distintos. ¿Vale? Vamos a ver. Camino A. Calentamiento a presión constante y después enfriamiento a volumen constante. Es decir, calentamiento a presión constante. Si se calienta a presión constante, lo que va a aumentar es que aumenta la temperatura. Es decir, si cambia aquí, calentamiento, entonces va a avanzar hacia la derecha. Es lo que tengo yo reflejado en color azul. ¿De acuerdo? B. Expansión isoterma. Expansión isoterma es la línea azul finita, es la expansión isoterma como tal. ¿De acuerdo? Y apartado C. Calentamiento a volumen constante según una expansión adiabática. Calentamiento a volumen constante. Calentamiento a volumen constante. Nos estaríamos poniendo aquí seguido de una expansión adiabática. Vale, ese no está reflejado en la gráfica. Calentamiento a volumen constante, es decir, de aquí se calienta a volumen constante y después una expansión adiabática. Voy a poner un verde, haría algo así y después así, más o menos, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a empezar. Tenemos datos, un mol, gamma 1,4, presión inicial, temperatura final y presión final. Aquí el azul es un proceso isóbaro y el amarillo un proceso isócoro. Pues no queda más que empezar a trabajar. Yo les recomiendo siempre hacer una tabla con presión, volumen y temperatura para tener identificado, ¿vale? Ya de entrada vamos a poner un punto X, ese que he marcado en rojo, este de aquí. Entonces yo lo voy a poner aquí porque es un punto intermedio, ¿de acuerdo? Desde A hasta X, ¿qué hay en común? Pues hay en común la presión.
Esto es una isóbara, ¿de acuerdo? Y de X a B, ¿qué hay en común? De X a B hay en común el volumen. Entonces por eso he puesto el volumen igual, ¿vale? Yo suelo poner aquí un igual y así ya yo comprendo, ¿de acuerdo? Vale. Yo no me he fijado en este dato de un mol, entonces lo he sacado. Y esto es importante porque quizá a veces no nos dicen, tienes un mol y hay que sacarlo. Teniendo estos datos, presión, volumen y temperatura, bueno, en este caso sí que lo han dado, pero yo no me he dado cuenta y lo que he hecho es volver hacia atrás y sustituir de aquí y despejar en mol. Pero que bueno, es un mol. Paso número 1, tenemos presión y temperatura, sacamos volumen. 6,12 litros, esto está en litros, ¿de acuerdo? Y de igual manera sacamos el otro volumen, sabiendo que está la presión. No tiene mucha ciencia, sacar volumen y sacar volumen y temperatura, ¿de acuerdo? Sabiendo que son unos procesos isócronos y isóbaros, vamos sacando todo. El trabajo de AB, es decir, de aquí hasta aquí, se divide en dos fases. Primero el trabajo AX, después XB. AX es un proceso isóbaro, por lo tanto tiene trabajo, pero XB es un proceso isócrono, por lo tanto no hay trabajo. Entonces el trabajo AB va a ser el trabajo AX y el trabajo AX va a ser un proceso isóbaro. Y en un proceso isóbaro, que ya hemos visto fórmulas anteriormente, la presión por diferencia de volumen. Y esto da 1,22, o sea, 122,4 atmósferas litros. Esto es atmósferas multiplicado a litros, ¿vale? No es dividiendo. Esto va multiplicando. Atmósferas por litro. Tenemos aquí presión y volumen. Bien. Hay que pasarlo a lo que ya comenté. Hay que pasarlo a julios. Trabajo hay que ponerlo en julios. Y pasando a julios da 1,24 por 10 elevado a 3 julios. Bien. Ok. Ahora ya tenemos el trabajo de este proceso. Y después nos pedían para cada caso trabajo e intercambio de energía. De acuerdo. Intercambio de energía. Por el intercambio de energía, como no cambia la temperatura, no cambia la energía. Entonces llegamos a la conclusión de que el calor menos el trabajo es igual a 0. El trabajo pasa para allá y sabemos que el trabajo es igual al calor. Y ya hemos calculado el trabajo, entonces tenemos ya el calor, ¿de acuerdo? Teniendo un calor mayor que 0, es un calor que es al sistema. El calor va al sistema, sabiendo que es mayor que 0. Esta consigna de signos ya lo vimos. Y sabiendo que es un trabajo positivo, el trabajo es por el sistema. ¿De acuerdo? El trabajo es realizado por el sistema. Trabajo realizado por el sistema y el sistema absorbe calor. Q al sistema. ¿De acuerdo? Entonces emite trabajo y entonces absorbe calor. De algún sitio tiene que salir ese trabajo. Es la frase que lo define. Bien, después tenemos el apartado B, que el apartado B nos dice expansión isoterma. Expansión isoterma lo tenemos en los apuntes. Otra vez nuestra tablita, la tenemos por aquí. Y no hay fase intermedia, sino ir directamente. ¿Vale? Al ir directamente, no hay cambio de temperatura, trabajo 0. Otra vez, trabajo y calor va a ser igual. Y aquí tenemos que calcular el trabajo. Y el trabajo es la integral entre volumen final y volumen inicial de la presión por diferencia de volumen. Yo he hecho por aquí. Recordar, esto es NRT, logaritmo neperiano de volumen final menos partido volumen inicial, o presión inicial partido volumen final. Esto está todo en los apuntes. Muy importante las unidades. Mol. Mol es en mol. R en julio partido mol Kelvin. Es 8,314. Después la temperatura en Kelvin y los litros con los litros se van. Se queda en julio. ¿Bien? Ok.
Se nos queda 4,99 por 10 elevado a 3 julios. ¿Vale? Y ahora nos decía, apartado C, nos dice, calentamiento a volumen constante sigue una expansión adiabática. Es lo que yo he puesto aquí. Ya lo puedo borrar, ya han visto, a ver, así y así. Este era el de aquí. Y ahora ya han visto cómo es. Entonces, calentamiento a volumen constante sigue una expansión adiabática. Apartado C, calentamiento a volumen constante, tenemos una parte X y expansión adiabática. La adiabática de la isoterma se diferencia en que la curva es más pronunciada, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues sabiendo todo esto, sabiendo que el volumen aquí es igual, volumen constante, la temperatura inicial nos la daban, podemos sacar la presión. Teniendo volumen, sí, claro, volumen. Tanto final, sabemos que al final va a acabar en 1, que tiene un volumen que ya hemos visto antes y la misma temperatura. Entonces, igual temperatura, podemos llegar a esto de aquí. Presión en X por volumen en X elevado a gamma es igual a presión en B por volumen en B elevado a gamma. Realizando las operaciones, despejamos P sub X y da 9,52 atmósferas. La temperatura, de igual modo, utilizando la otra fórmula, nos queda 710,51. ¿Vale? El trabajo de A hasta B es trabajo de A hasta X más trabajo de X hasta B. De A a X es isócoro, por lo tanto no hay trabajo. Siempre que sea isócoro no hay trabajo. Entonces se nos queda de X a B. Pues de X a B es una diabática y una diabática es 1 partido, el trabajo de una diabática, 1 partido 1 menos gamma multiplicado por la presión en B por volumen en B menos presión en X por volumen en X. Y esto sale directamente 7,01 por 10 elevado a 3 julio. ¿Vale? Y el calor de A hasta B, de A a X sí hay calor, cambia el calor. Pero de X a B es una diabática, por lo tanto, incremento, o sea, no cambia el calor, ¿de acuerdo? Al no cambiar el calor, pues se nos queda solo la isócora, pues N, C sub V, sabiendo que N era 1, C sub V de un gas diatómico, lo tenemos que saber. Diferencia de temperatura, 7,01 por 10 elevado a 3 julio. Hemos visto que el trabajo es igual al calor. Y es que el trabajo es igual al calor porque no hay intercambio de energía interna. ¿De acuerdo? Bien. Y este es el último ejercicio. Tenemos un mol de gas diatómico que se encuentra a 300 Kelvin. Ocupando un volumen de 3 litros, se expansiona isotérmicamente hasta que su volumen sea 6 litros. De aquí hasta aquí. Primera parte. Luego se enfría isobáricamente, es decir, va hacia atrás, así se ve más, hacia atrás, hasta cierto punto, el cual sigue un proceso diabático que vuelve a su estado inicial, es decir, diabático. Una curva más pronunciada que la isoterma. Bien, dibujo el ciclo PV, aquí está. Después tenemos después dice, calcula el valor de las variables termodinámicas PVT. Lo mismo que recomiendo yo siempre, recomiendo un diagrama, una tablita, con los datos que tenemos y lo que nos falta. Así podemos comparar que volumen en C y volumen en B, presión en B y presión en C es la misma, temperatura en A y en B es la misma, ¿vale? Pues aquí no tiene mucha complicación. La presión, es decir, tenemos temperatura y tenemos volumen, pues sacamos la presión, 8,2, ponemos en la tablita. De B, de A a B, de A a B ya lo tenemos. De B a C, pues vemos que la presión es igual y vemos que hay un proceso ahí, adiabático, que podemos trabajar desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Desde A hasta C. Bien, pues trabajando desde A hasta C, sacamos que el volumen en C es 4,92 litros
y despejando en la ecuación general de los gases la temperatura 246 Kelvin. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tendríamos con esto toda la tablita rellenada. Después nos dice, calcule la variación de energía interna, calcule el intercambio de calor y el trabajo. Así nos pide todo. Entonces nos realizamos una tablita. De A hasta B es isoterma, igual temperatura. De B a C, isobárica. Y de C a A, adiabática. De entrada, ya sabemos que una adiabática tiene un calor cero. Y de entrada sabemos que la isoterma no cambia su energía interna. ¿De acuerdo? Ya podemos poner estos dos ceros de aquí. Otro proceso que tenemos que hacer es empezar ya a calcular. Empezamos con la isoterma. La isoterma tenemos un trabajo y ese trabajo calculamos con nRT, logaritmo neperiano. Aquí se me olvidó ponerlo, logaritmo neperiano de diferencia de volumen. Pues un mol en julio, 8,314. El mol se va con el mol, el Kelvin se va con el Kelvin y los volúmenes se van. Y queda 1728,84 julio. Pues esto sería el trabajo en el isotermo. El trabajo en el isotermo. Pero sabemos que el trabajo en el isotermo es igual al calor en el isotermo. Porque si esto es 0, esto menos esto tiene que ser. Si esto menos esto es 0, entonces esto tiene que ser igual a esto. ¿De acuerdo? Vale. Después, y ya entramos en la parte isóbara. Isóbara es diagrama BC, es decir, de aquí hasta aquí. La presión es la misma. Entonces, vamos a las ecuaciones isóbaras. Trabajo, presión por diferencia de volumen. Presión 4,1. Diferencia de volumen 1,08. Sí, va a dar negativo. Y ahora les explico por qué. Entonces, realizando esto, nos queda menos 4,428 atmósferas litros. Que esto está en atmósferas litros, hay que pasarlo a julio. Y esto, como ya explicamos, menos 448,9596 julio. De igual modo, el calor, NC sub P, incremento de temperatura, es igual a 1, 7 medios, C sub P, ¿vale? De un gas diatómico, por R, 8,314 partido mol Kelvin, y incremento de temperatura. Y esto se queda menos, esto aquí se me olvidó corregirlo. No puse aquí la temperatura. En la isóbara, la temperatura es de aquí hasta aquí, que esto es 56 me parece. Si no me equivoco es 56 o 54. Es decir, 300 menos 246, eso es 54. No andaba muy lejos. Bien, pues por diferencia de temperatura. Y esto da menos. Bueno, no, este calor. Sí, da negativo. Menos. Bueno, da negativo final. Menos inicial. 246 menos 300. ¿Vale? Por eso da negativo. Esto es menos 54. Menos 1571. Voy a poner el menos aquí para que se vea bien. Menos. A ver, aquí. Menos 1571,34 julio. Vamos a continuar. El proceso adiabático. Bueno, no cabe más que saber que el incremento de energía interna, el primer principio de la termodinámica, que el calor menos el trabajo, la energía interna. Entonces hacemos este cálculo y ya tendríamos la energía interna. El proceso adiabático, que es el último ya, incremento de energía interna. Aquí sí que proceso adiabático. Incremento de energía interna es 1 por C sub V, 5 medios de R, que es julio partido mol Kelvin, diferencia de temperatura, que es final menos inicial,
1112,4 julios. Lo ponemos aquí, 1112,4 julios aquí. Y sabemos que el incremento de energía interna en un proceso adiabático es igual a menos el trabajo. Entonces, simplemente sería lo mismo cambiando el signo. Entonces, el trabajo es lo mismo cambiando de signo. De acuerdo. ¿Tiene sentido? Vamos a ver. Esto menos esto es esto. Sí. Esto menos esto, es decir, esto menos esto es esto. Sí. Teniendo en cuenta que esto se suma. ¿De acuerdo? Esto es menos por menos más. Menos 1571 más 448. Y esto da 1112,4. Está bien. Y 0 menos 1112,4 es 1112,4. Sí. Entonces observamos aquí algo curioso. Que la sumatoria de la energía interna es igual a 0. Y es porque tenemos un proceso reversible, es decir, vuelve hacia abajo y vuelve hacia arriba, vuelve hacia abajo y vuelve hacia arriba. Entonces la energía interna no cambia, ¿vale? En general, en el conjunto del ciclo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué positivo y por qué negativo? Porque hay veces que el sistema absorbe energía y veces que el sistema cede energía, ¿de acuerdo? Ya hemos visto anteriormente que lo que pasa es que hay veces que se cede y otras veces que se necesita. A ver si encontramos por aquí los apuntes. Estos son los apuntes del vídeo que ya les expliqué, pero para ver los signos, lo que a mí me interesa. Pero tengo por aquí otro esquema, seguro es este que está aquí. Vale. Primer principio de la termodinámica, ¿vale? Es este. Habíamos dicho que la radiación la íbamos a despreciar. Si el calor transferido es mayor que 0, es un calor al sistema, ¿de acuerdo? Es decir, se le da calor. Por ejemplo, calentar agua. Si nuestro agua es el sistema, un calor mayor que 0, estaríamos calentando agua, se le da calor, ¿de acuerdo? Entonces, este es un calor transferido al sistema, ¿de acuerdo? Y este es un calor, bueno, no tiene mucha complicación, de A hasta B. Si la temperatura es constante, pues tendrá que aumentar el volumen. Entonces se le está aplicando calor. Desde B hasta C se le está quitando calor, es decir, está desprendiendo calor. ¿De acuerdo? Y está bajando en la isoterma. Aquí estamos en la misma isoterma de A hasta B, por lo tanto, incremento de energía es 0. Pero desde B hasta C ya estamos bajando la temperatura. Entonces, al bajar la temperatura, estamos cambiando la energía interna. ¿De acuerdo? Y desde C hasta A estamos aumentando la temperatura, por lo tanto estamos cambiando la energía interna. ¿De acuerdo? Bien, después respecto al trabajo, el trabajo realizado hay parte que es negativa y parte que es positiva. Si el trabajo realizado es negativo, es sobre el sistema. Y si el trabajo realizado es positivo, es sobre el sistema. Perdón, si el trabajo realizado es positivo, es por el sistema. El sistema emite trabajo. Entonces, el trabajo positivo, de A hasta B, el sistema emite trabajo, ¿vale? Y en negativo, trabajo negativo, lo que ocurre es que es trabajo sobre el sistema. ¿De acuerdo? Negativo sobre el sistema. De B hasta C, si el volumen disminuye, el trabajo disminuye, ¿vale? De A hasta B, si el volumen aumenta, el trabajo aumenta. ¿De acuerdo? Estos son la consigna de signos que es súper importante. Esto de aquí, esta suma de aquí nos va a dar un número positivo. Y de ahí vamos a obtener el apartado C. El apartado E, perdón. El apartado E, debido a que el sistema en general tiene un trabajo positivo, ¿de acuerdo? Vemos que es una máquina térmica. Si el trabajo es positivo, es una máquina térmica. Aquí, el calor es positivo. Y el trabajo es positivo. Tenemos una máquina térmica, ¿de acuerdo? Trabajo mayor que 0. Y tenemos una Q sub H, que es Q sub hot, y Q sub C, que es Q sub cold. Es decir, cuando cede y cuando absorbe.
viendo que el incremento de energía interna es igual a 0 porque es un ciclo, el rendimiento es trabajo partido valor absoluto de Q sub H, Q sub hot, perdón. O lo mismo 1 menos Q sub cold partido Q sub cold. Q sub cold partido Q sub hot. Es confuso, hasta yo me confundo. Entonces, haciendo la sumatoria de trabajo da 156,64 julios partido Q sub hot, que es 1728,84 julios. Realizando esta operación, julios con julios se van y sabemos que el rendimiento no tiene unidades, entonces se nos queda 9,06% de rendimiento. O si lo hacemos de la otra manera, 9,11%. No difiere mucho, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos nuestro ejercicio hecho. El convenio de signos es confuso, pero es muy importante. La verdad que es un trabajo bastante interesante. Y pues nada, aquí tenemos una máquina térmica, que es un dispositivo que absorbe calor, absorbe energía en forma de calor y emite trabajo. Por ejemplo, un motor de combustión interna, una máquina de vapor, etc. ¿De acuerdo? Emite trabajo, el trabajo es positivo. Aquí el trabajo es positivo, por lo tanto emite trabajo y absorbe energía interna. ¿De acuerdo? De acuerdo, pues perfecto.